Buenas tardes. En esta grabación voy a hacer la presentación de la tarea 2 de la unidad 1. Iniciaré haciendo la presentación en inglés. Good afternoon, everyone. My name is María Camila Veloso Escobar. I am 17 years old. I belong to the southern zone of the state of Neiva. I live in Campo Alegre, Huila. I study the first semester of the International Business degree in the University UNAP. A continuación, empezaré con la realización del ejercicio 1. Para esto voy a compartirles pantalla. Tengo preparada una presentación. Inferencia lógica. Este fue el ejercicio que nos dieron. Las proposiciones PQR. P, las empresas innovadoras suelen tener una ventaja competitiva. Q, las empresas pueden adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado. R, las empresas pueden enfrentar serias dificultades para mantenerse. Y nos dieron un lenguaje simbólico. Bueno, con estas proposiciones y este lenguaje simbólico, lo primero que debemos hacer es sacar los conectores lógicos. En este caso tenemos el de conjunción, el de negación y el condicional. Se debe tener muy presente que es necesario identificar cada uno de estos conectores y su respectivo significado en el lenguaje natural para asimismo armar un buen argumento y hacer una buena interpretación. Bueno, en este caso nos dan a P conjunción Q. Quedaría: las empresas innovadoras suelen tener una ventaja competitiva y las empresas pueden adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado. Encontramos otra conjunción y aquí tenemos negación de Q, condicional R. Entonces quedaría: y si las empresas no pueden adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado, entonces las empresas pueden enfrentar serias dificultades para mantenerse. Hay que recordar muy bien que el condicional siempre empieza con un sí. Entonces, vamos a continuar con la realización de la tabla de verdad. Aquí no la he terminado porque la idea es realizarla junto a ustedes. Tener en cuenta en la realización de la tabla de verdad es muy importante tener a la mano, primordial, el lenguaje simbólico. Seguido de esto, debemos tener las operaciones de cada uno de los conectores lógicos que vamos a usar. En este caso vamos a usar la conjunción, la negación y el condicional. También es importante tener esta fórmula a la mano o acordarse muy bien de ella, que es 2 a la n. En este caso yo ya la resolví, es 2 a la 3, porque tenemos tres proposiciones. Tenemos a la P, a la Q y a la R. Entonces esto nos da un total de 8. ¿Qué quiere decir ese 8? Que vamos a poner 8 columnas en nuestra tabla. Bueno, voy a salirme de pantalla completa para continuar realizando la tabla. Entonces, primordialmente empezamos con las proposiciones simples. La P, la Q y la R en este caso. Sigue la negación, que en este caso es negativo de Q, como le indica el lenguaje simbólico. Continuamos con la conjunción. Aquí tenemos un condicional, porque primero van los paréntesis. Y terminamos con el lenguaje simbólico completo. En este caso tenemos una conjunción. Se debe tener en cuenta que para la tabla se inicia siempre con verdadero en la primera fila. Vamos a empezar con 4 verdaderos, verdadero, verdadero y 4 falsos. Aquí vamos a hacer 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Aquí seguimos con un verdadero, un falso, verdadero, falso y así sucesivamente. Aquí sí es importante tener esas tablitas que tenemos por aquí a un lado. Para la negación, dice que si tenemos
Bueno, negativo de Q es igual a Q. Si Q es verdadero, negativo de Q es falso. Si Q es falso, negativo de Q es verdadero. Es decir, es lo contrario. Entonces aquí nos vamos a fijar en esta. Tenemos verdadero, entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Otro. Para la conjunción, tenemos en cuenta esta tabla. Aquí tenemos que la conjunción es PQ. Entonces, solo vamos a tener en cuenta la P y la Q. Aquí la condición es que solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces vamos a guiarnos por eso. Aquí las dos son verdaderas. Entonces, por lo cual, esta es verdadera. En esta igual, dos verdaderas. Y el resto, todo es falso. Entonces quedaría falso. Sigue la condicional. Aquí tenemos negativo de Q y R. Tenemos bien en cuenta el orden de estas. Cuando Q es verdadero, R y R es verdadero, sería verdadero. Entonces, tenemos que en la primera ambas son verdaderas. Ah, bueno, aquí la ley dice que únicamente es falso cuando negativo de Q es verdadero y R es falso. Por ejemplo, aquí tenemos que negativo de Q es verdadero y R es falso. Entonces, por lo cual, esta es falsa. Y en esta de aquí, igual. Verdadero, falso. Así agilizamos un poco más el proceso teniendo muy bien en cuenta las reglas de las tablas. Negativo de Q es falso y R es verdadero. Entonces, falso y verdadero nos da verdadero. Aquí es falso y falso, verdadero. Aquí tenemos que verdadero y falso, verdadero y verdadero, verdadero. Mm, falso y verdadero, verdadero. Falso y falso, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Por último sigue la conjunción. Para esta debemos tener en cuenta la tablita de aquí. Y nos vamos a guiar con estas dos. Aquí está P conjunción de Q y negativo de Q condicional de R. Esta va de primeras y esta va de segundas. Entonces, nos dice que verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y verdadero nos da falso. Falso y falso, igualmente falso. Falso y verdadero, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso. Aquí tenemos una tabla de verdad como que tiene como resultado una contingencia. Es decir, que ni todo su resultado es verdadero ni todo su resultado es falso. Hay una mezcla entre ellas. Para comprobar este resultado, vamos a rectificar aquí en la tabla de verdad, en el simulado de tablas de verdad de la UNAM. Por aquí podemos poner el lenguaje simbólico inicial, que es de P conjunción de Q, conjunción de negativo Q, condicional R. Vamos a generar la tabla y vamos a verificar. Aquí las dos primeras fueron verdaderas y el resto falso. Aquí nos quedó igual. Quiere decir, las dos primeras, el resto falso. Quiere decir que nuestra tabla de verdad a mano quedó bien. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.